En este corto video vamos a darle estudio a la existencia o la preexistencia del Señor Jesús, porque algunos dicen que Él existía como una segunda persona al lado del Padre y otros predicamos lo que la Biblia enseña, que Él se manifestó en carne y a partir de esa manifestación es donde se da a conocer como el Hijo y es donde comienza a existir como el Hijo. El libro de Juan en el capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Aquí nos está mostrando que Jesucristo como persona no existía antes de la manifestación en carne, antes de la encarnación. El texto lo analizamos y dice: en el principio era el Verbo. Verbo significa la palabra o palabra con que se ejecuta la acción. Él como palabra en el principio existía como la palabra de Dios. Era la palabra de Dios y Dios y su palabra uno son. Por eso Él dice: yo y el Padre uno somos. Entonces Él fue la palabra con la que Dios hizo el mundo. Y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, puesto que por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. Dios decía: hágase la luz, y se hacía la luz. Sepárense las aguas, y las aguas se separaban, porque Dios hizo el mundo con su palabra. Por eso dice que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Él en el principio era el Verbo, era la palabra, no era una segunda persona existiendo con Dios. El mismo capítulo 1 del libro de Juan, en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en esto nos estamos dando cuenta que a partir del versículo 14 nos dice que esa palabra con que Dios creó las cosas, ese Verbo se hizo carne, se hizo como un hombre, se hizo como un hijo, tal como dice en Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? El Padre de los hijos que participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, es decir, Él también se hizo como un hijo. Y en esa manifestación destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque Dios había prometido venir a salvarnos y nos había prometido una redención. Redimir es pagar un precio por algo que está totalmente perdido. Y Él con su vida pagó ese precio. Nosotros estábamos perdidos y Él nos redimió. Pero sin sangre no hay redención de pecados. Y como Dios es espíritu, como está escrito en las escrituras, Dios es espíritu y como espíritu no podía morir. Entonces tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y en su condición de hombre murió por nuestros pecados, porque como espíritu no podía morir. Entonces, al hacerse como un hijo, es donde dice la palabra en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, y lo deja claro, lo resalta desde un principio, e indiscutiblemente, ¿esto para qué? Porque no tiene lugar a discusión. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién es Dios? A mí me enseña en 1 Corintios 8:6 que el único Dios es el Padre. Y 1 Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne. El único Dios, el Padre, fue manifestado en carne. Y en esta manifestación Él cumplió su promesa de salvarnos, ya que en el Antiguo Testamento Jehová prometía venir a salvarnos. Jehová prometía venir por su rebaño. Jehová prometió venir y habitar entre nosotros. Y Él fue quien habitó entre nosotros en su forma de hijo. Como el hijo tenía todas las necesidades básicas que tiene un ser humano, porque como el Hijo era 100% Dios, 100% hombre, pero como Dios, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad, todo el poder de Dios habitaba en Él. En Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él mismo lo declaró: toda potestad, o sea, todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Quiere decir que en los cielos y en la tierra no había alguien que tuviera más poder que Él. Dios se manifestó en carne y en esa manifestación en carne pudo cumplir su promesa de salvarnos, de redimirnos del pecado, porque estábamos perdidos y solo con la sangre de alguien puro podíamos ser redimidos. Porque en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar un animal, pero este animal tenía que ser puro para que los pecados fueran, por decirlo así, perdonados. Pero ahí no había perdón de pecados. Cuando Cristo muere con su sangre preciosa, sangre de hombre perfecto, varón perfecto que no conoció el pecado, entonces con esa sangre fuimos redimidos y ahí asumió el título de sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, no como dice el catolicismo que Jesús constituyó sacerdote al modo de Melquisedec por pan y vino, cuando en la última cena Él dijo que hicieran esto en conmemoración mía. Lo que estaba conmemorando el Señor ahí era la Santa Cena, la cual
La iglesia debe celebrar hasta que Él venga, y esta la celebramos nosotros en la iglesia cada año, 2 veces al año. Cuando muy poquito, 1 vez al año se celebra. La iglesia hace esto en conmemoración del Señor, pero ahí se está constituyendo la Santa Cena. Él no estaba constituyendo sacerdotes ahí, porque para el nuevo pacto Él constituyó a unos maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, pero no dice nada de sacerdote, porque el sacerdote tenía el oficio de tomar el sacrificio, el animal puro que el pueblo fuera a sacrificar por sus pecados, y sacrificarlo y derramar la sangre en el altar. Jesús, al derramar la sangre en el altar, toma el oficio del sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote que a la vez también fue rey y fue antes que Abraham. Entonces por eso no fue del modo de Leví. Jesús no fue hecho sacerdote a la manera de Leví, no fue hecho según el orden de Leví, de la tribu de Leví, de donde provenían los sacerdotes del pueblo de Israel, sino según el modo de Melquisedec, quien antes de Abraham fue rey y también fue sacerdote. Puesto que Jesús nació en la tribu de Judá, y al nacer en la tribu de Judá no podía ser sacerdote, porque solamente podían ser sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces Él fue hecho sacerdote a manera de Melquisedec, quien era rey y también era sacerdote, porque Jesús es rey y también sacerdote, pero a la vez es el sacrificio que el sacerdote ofreció. Y aquí también vemos la unicidad de Dios. Siendo Él el sacerdote, también es el sacrificio. Y muchos trinitarios se mofan o se burlan diciendo que ¿cómo es que Jesús va a ser el Padre y va a ser el Hijo? Que si va a hablar entre Él mismo, Él es loco. No han comprendido que todo esto que Él hacía y decía era para que se cumpliera lo que estaba escrito de Él en los salmos y los profetas. Al decir Él, Señor, ¿por qué me has abandonado? Estaba cumpliendo una profecía que el rey David había dicho en uno de los salmos, que ahora se me escapa, pero sé que está en uno de los salmos. Y todo lo que Él decía y hacía era para que se cumpliera lo que de Él estaba escrito. Entonces, cuando el Señor se manifiesta en carne, se da a conocer como el Hijo. Esta profecía se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 21, donde el ángel se le aparece y le dice: no temas en tomar a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la profecía de Isaías, donde una virgen concebiría y daría luz a un hijo, y su nombre sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que Jesús es Dios con nosotros. No es una segunda persona que existiera antes de la manifestación en carne con el Padre, o que existiera con una preexistencia, como dice el trinitarismo, que Jesús preexistía antes de la encarnación. La Biblia no demuestra eso. La Biblia enseña que el Hijo comienza y nace cuando nace de María en la tierra. Entonces de ahí es donde entra la confusión en el mundo, porque el Hijo al nacer habla del Padre, habla del que lo envió, pero es que debemos comprender que Él como el Hijo es el enviado, es el Cristo, el Mesías, el ungido, porque Dios le había prometido a David que de su descendencia levantaría un rey que reinaría por la eternidad y que reinaría con vara de hierro. Este rey nacería de la tribu de Judá, que es la tribu del rey David. Al nacer Jesús en la familia de José, nace de la descendencia de David, y con esto se cumple la profecía de que el Mesías, que significa Cristo ungido o rey prometido, que también es el enviado, nacería y nació. Entonces Él es el que reinará eternamente y por los siglos de los siglos, con vara de hierro, y es de la descendencia de David. Por eso también es llamado Hijo de David.